¿Eso es todo?, preguntó uno de los niños con decepción. Parece que sí, respondí mientras me acercaba al centro del círculo. Tal vez solo es una de esas historias que la gente exagera. Mario se acercó también, cerrando los ojos y tratando de sentir algo. Para mi sorpresa, en cuanto puse un pie dentro del círculo, un zumbido sutil empezó a vibrar en mi pecho. No era solo un sonido, era una sensación que parecía venir de todas partes. Los niños comenzaron a sentirlo también. Y yo, incrédula, di un paso atrás. Esto es raro. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Foco tonal de Ocotlán. Era una tarde calurosa cuando decidimos aprovechar el fin de semana largo y hacer una visita a Ocotlán, un pequeño pueblo conocido por su misticismo y especialmente por el famoso foco tonal. Mario, mi esposo, no estaba muy convencido de la idea, pero yo sentía una extraña atracción hacia ese lugar desde que escuché hablar de él. Lucy, mi hija menor, era la más emocionada. Siempre ha tenido una sensibilidad especial para percibir cosas que los demás no pueden ver. El trayecto de Guadalajara a Ocotlán fue tranquilo. El paisaje se iba transformando lentamente de campos secos y áridos a una vegetación más espesa, como si estuviéramos entrando a otro mundo. Lucy miraba por la ventana, muy atenta, mientras sus hermanos jugaban con sus dispositivos móviles sin prestar mucha atención. Dicen que el foco tonal es un lugar de energía, comentó Mario, rompiendo el silencio del auto. Algunos aseguran que allí uno puede comunicarse con el más allá. ¿De verdad crees en esas cosas?, pregunté sin despegar la vista del camino. No lo sé, me respondió pensativo, pero hay algo en este lugar que me llama. Además, podría ser una aventura para los niños. Lucy, sin apartar la mirada del horizonte, murmuró: hay algo ahí, algo que nos espera. Lucy tenía esa costumbre de decir cosas inquietantes de la nada, como si estuviera conectada a otra realidad. Decidimos dejar el comentario pasar en silencio. Al llegar a Ocotlán, el ambiente ya se sentía denso, como si el aire cargara con historias no contadas. Al bajar del coche, Lucy corrió hacia la plaza principal, donde una estatua de una virgen los observaba desde el centro. Los locales nos miraban con curiosidad, pero también con una extraña distancia, como si supieran algo que nosotros no. Vamos directo al foco tonal, dijo Mario, sintiendo una urgencia inexplicable. Los niños protestaron un poco, pero finalmente accedieron. Tomamos una vereda que nos llevó fuera del pueblo, hacia un campo abierto donde se encontraba el famoso foco tonal. Cuando llegamos,
El lugar parecía normal. Nada espectacular. Una especie de círculo marcado en el suelo y una pequeña construcción a su alrededor eran lo único que distinguía a aquel lugar de los campos cercanos. ¿Eso es todo?, preguntó uno de los niños con decepción. Parece que sí, respondí mientras me acercaba al centro del círculo. Tal vez solo es una de esas historias que la gente exagera. Mario se acercó también, cerrando los ojos y tratando de sentir algo. Para mi sorpresa, en cuanto puse un pie dentro del círculo, un zumbido sutil empezó a vibrar en mi pecho. No era solo un sonido, era una sensación que parecía venir de todas partes. Los niños comenzaron a sentirlo también. Y yo, no sé, incrédula, di un paso atrás. «Esto es raro», exclamó Lucy, ahora completamente inmersa en la experiencia. De repente, el viento cambió y un susurro apenas audible llenó el aire. Mario abrió los ojos y ahí, en la distancia, una figura oscura se movía entre los árboles. ¿Viste eso?, preguntó sin saber si lo había imaginado. ¿Qué cosa?, respondí mientras los niños se agrupaban así todos nerviosos. Lucy dio unos pasos hacia el borde del círculo. Su rostro estaba inexpresivo. «Está esperando», dijo en voz baja. «Ella está esperando que nos acerquemos». Sentí como un nudo en el estómago. ¿A quién se refería Lucy? ¿Era una advertencia? ¿O acaso una invitación? La respuesta llegaría más pronto de lo que pensé. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero ese día, en cuanto puse un pie en el foco tonal, algo cambió. Era como si una mano invisible me envolviera, me tocara, haciendo vibrar mi piel con una energía que no les puedo explicar. Lucy, que es la más sensible, fue la primera en sentirlo tan de cerca. ¿Sientes eso, mamá?, dijo con los ojos muy abiertos y la mirada fija en el centro del círculo. Asentí, aunque no sabía exactamente qué estaba sintiendo. Tenía miedo, tenía curiosidad, como si estuviera caminando hacia algo inevitable. Mario, mi esposo, no parecía estar tan afectado, pero noté que se mantenía un poquito alejado del círculo. Los niños, por otro lado, estaban inquietos, como si algo en el ambiente los descolocara. «Creo que deberíamos irnos», dijo Mario, viéndome con seriedad. «Esto es, no sé, simplemente extraño y no hay nada más». Yo también lo sentía, pero había algo en ese lugar que me atraía, una fuerza invisible, un susurro que parecía llamarme desde lo más profundo de ese círculo. Entonces lo vi, una figura oscura, apenas visible entre los árboles a lo lejos. Era alta, delgada, y se movía de una manera casi imperceptible, como si flotara entre las sombras.
¿Viste eso?, pregunté en voz baja sin apartar la mirada de la figura. ¿Ver qué?, respondió Mario confundido. ¡Allí, entre los árboles!, señalé con el dedo, pero cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Lucy se acercó más a mí, con el rostro igual, así, inexpresivo. Siempre había sido diferente a los demás niños, más conectada con lo que nosotros no podíamos ver. Me miró a los ojos y me dijo algo que sentí que me heló la sangre en ese momento. Ella está aquí. ¿Quién?, le pregunté, agachándome a su nivel para escucharla mejor. La mujer, respondió sin titubear. Está esperando que la sigamos. Ahí ya un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Lucy no es de inventar cosas, y su tono de voz era demasiado serio para una niña de su edad. Me puse de pie rápidamente, sintiendo una urgencia repentina por salir de allí. Deberíamos volver al coche, dije en voz alta. Pero mi voz sonó más nerviosa de lo que pretendía. Mario frunció el ceño, pero asintió. Sabía que algo no estaba bien. Mientras nos alejábamos del círculo, el aire se volvió más frío y de pronto un zumbido mucho más penetrante llenó mis oídos, como si todo el lugar estuviera vibrando a una frecuencia demasiado alta para soportarla. Me cubrí los oídos instintivamente y los niños hicieron lo mismo. ¡Papá! ¡Me duele!, gritó uno de mis hijos llorando. Intenté caminar más rápido, pero sentía que algo me detenía, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto más pesado. Entonces, Lucy, que caminaba detrás de mí, se detuvo de golpe. ¡No!, gritó con una fuerza que nunca antes vi en ella. No podemos irnos. Ella vendrá por nosotros si lo hacemos. La miré con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Lucy?, le pregunté, intentando mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza en el pecho. Nos está mirando, señaló detrás de nosotros. Me giré lentamente, con el estómago revuelto. No quería ver lo que había allí, pero sabía que tenía que hacerlo. Y entonces la vi, más clara que nunca. La figura oscura, inmóvil en el borde del círculo, mirándonos. No tenía rostro, solo una sombra con la silueta de una mujer. Una sensación de pánico puro me invadió y supe en ese momento que no estábamos solos. «Vámonos ahora», dije, pero esta vez sin dudarlo. Comenzamos a caminar de vuelta al coche, todos en silencio, con el corazón acelerado. Pero algo me decía que aquella figura no nos dejaría ir tan fácilmente. Y entonces lo escuché. Un susurro que venía como del viento diciendo: «María, ven conmigo». Mis piernas temblaron y por un segundo sentí la tentación de volver atrás, de acercarme a esa cosa que me llamaba por mi nombre. Pero el rostro de Lucy, pálido y serio, me hizo recuperar el control. Aceleramos el paso, sin mirar atrás, sabiendo que la oscuridad
nos seguía muy de cerca. Nunca había corrido tanto en mi vida. El miedo se apoderó de cada fibra de mi cuerpo, pero lo peor no era lo que sentía, sino lo que sabía. Esa cosa nos estaba siguiendo. Cada vez que nos deteníamos un poco para tomar aire, escuchaba el susurro de nuevo, más claro, más insistente. María, ven conmigo. El viento parecía transportar su voz, envolviendo mis pensamientos hasta que casi cedí. Pero cada vez que sentía que iba a dar un paso hacia atrás, miraba a Lucy, mi hija, la más pequeña, la más frágil. Se había convertido en mi ancla. Su mirada fija, su rostro y la manera en que susurraba cosas que no lograba entender, pero que me mantenían alerta. Sabía que ella sentía lo mismo que yo, si no es que más. Cuando finalmente llegamos al coche, Mario estaba tan alterado como yo. Sin decir palabra, metimos a los niños rápidamente y arrancamos. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento y el camino polvoriento se extendía frente a nosotros como un escape hacia la realidad, lejos de ese maldito lugar. Pero el silencio en el coche era espeso, sofocante. Miré por el retrovisor y por un segundo creí ver algo moverse entre los árboles que bordeaban el camino. Esa sombra, alta y oscura, nos seguía a una distancia segura, como si supiera que en algún momento nos detendríamos. «¿Está ahí, verdad?», preguntó Lucy de repente, rompiendo el silencio. Creo que no fue una pregunta, sino una afirmación. «No mires atrás», le respondí intentando sonar firme. Pero yo sí lo hice. No pude evitarlo. Y entonces lo vi. Más claro todavía. A lo lejos, sobre la colina que acabábamos de dejar atrás, una figura alta y retorcida se erguía bajo la luz del atardecer. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en nosotros. Era como si sus ojos inexistentes me estuvieran perforando el alma. ¡Maldición!, exclamé mientras Mario pisaba el acelerador. Los niños comenzaron a llorar y el caos dentro del coche creció. Mi esposo trataba de tranquilizarlos, pero su voz se entrecortaba, tan asustada como la mía. «No debimos venir aquí», me gritó mi esposo con los nudillos blancos de tanto aferrarse al volante. Y entonces ocurrió. Justo cuando pensé que estábamos a salvo, la carretera comenzó a desaparecer en la bruma. El aire se sentía más denso, como si el coche estuviera atravesando una cortina invisible. Todo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse en sombras. Y el zumbido, el famoso zumbido en mis oídos, volvió, pero más claro y más intenso. Era como si estuviéramos atrapados en una dimensión diferente. No puede ser, dije en un murmullo. El miedo me paralizaba. Lucy, sin embargo, permanecía tranquila, observando todo como si ya lo hubiera previsto. «Mamá, no es real».
Todo esto no es real, dijo en voz baja. Ella está jugando con nosotros. ¿Qué me estás diciendo? Mi mente era incapaz de procesar sus palabras. Quiere que tengamos miedo, me respondió mirándome directamente a los ojos. Porque el miedo la alimenta. Las palabras de mi hija eran aterradoras, pero no podía negar que lo que decía tenía sentido. El pánico que sentía no solo era mío. Parecía provocado por algo externo, algo que nos envolvía y se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. De repente, el coche frenó en seco. Mario intentaba arrancarlo de nuevo, pero el motor no respondió. Nos habíamos quedado atrapados en medio de la nada, con esa presencia cada vez más cerca. No puede ser, dijo Mario golpeando al volante. ¡Maldita sea! El aire estaba tan pesado que me costaba respirar. Miré alrededor buscando algo, cualquier señal de que esto no era más que una pesadilla de la que me podía despertar en cualquier momento. Pero en lugar de alivio, vi algo peor. A un lado del camino, en la penumbra creciente, una silueta comenzó a formarse. Primero, fue solo una sombra, pero luego, a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, la vi con claridad. Era ella, la misma figura que nos había seguido desde el foco tonal. Su forma era grotesca, distorsionada, como si su cuerpo simplemente no fuera de este mundo. ¡No salgan del coche!, grité, aunque mi voz sonaba débil, incluso para mí misma. Pero no había necesidad de decirlo. Todos estábamos paralizados por el miedo, incluso Lucy, que hasta ese momento había sido la más serena. Parecía sentir el peso de lo que estaba por suceder. Y entonces, en el silencio más absoluto, escuché de nuevo el susurro. Esta vez no era solo una llamada, era una promesa, una advertencia. María, ven conmigo, o tendré que venir por ellos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Vendría por ellos? ¿Se refería a mi esposo y a mis hijos? ¿Era yo el objetivo todo el tiempo? Sentí que el aire se me escapaba. No podía dejar que esa cosa tocara a mi familia. Claro que no iba a permitir que se llevara a mi familia. Eso no va a pasar. ¡Claro que no va a pasar!, grité con todas mis fuerzas, mientras mi mente luchaba entre el pánico y la desesperación. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a algo que no entendía, algo más oscuro de lo que jamás habría imaginado. El coche estaba inmóvil, atrapado en esa densa oscuridad que parecía engullirnos. Afuera, esa cosa, esa mujer sin rostro, avanzaba lentamente hacia nosotros, con cada uno de sus pasos resonando en mi cabeza, como el eco
de una sentencia inminente. El aire era tan pesado que mis pulmones se negaban a funcionar correctamente. Sentí el miedo envolviendo mi mente, pero sabía que ceder a ese pánico sería el final. Mamá. La voz de Lucy era apenas un murmullo, pero su tono estaba cargado de advertencia. Ella viene por ti. Mis manos temblaban, agarradas al asiento del coche. Por dentro de mí algo se removió. No podía dejar que esa cosa se acercara más. No iba a permitir que tocara a mis hijos, ni a Mario. Si venía por mí, entonces ese era el momento de enfrentarla. María, mujer, ¿qué estás haciendo?, me preguntó Mario, viendo cómo mi mano temblorosa alcanzaba la manija de la puerta. No lo sabía. Mis pies se movían casi por instinto, guiados por algo más profundo que el miedo. Algo que me decía que esa entidad no se detendría hasta que me tuviera. Abrí la puerta y el frío de la noche me golpeó con fuerza. Afuera, el aire era extremadamente frío. No salgas, dijo Lucy, pero su voz ya no era firme, y yo tampoco quería salir. Pero algo me impulsaba a enfrentarla, a descubrir qué quería de mí. Caminé hacia el borde de la carretera, hacia esa figura que parecía desdibujarse con el viento. A cada paso que daba, el susurro se hacía más fuerte, más nítido. María, María. Mi nombre resonaba en todas direcciones, como si el viento mismo me llamara. El suelo bajo mis pies se sentía más frío, más extraño, y las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, alargándose y deformándose. La figura oscura se detuvo a unos metros de mí. Ya no se movía, pero su presencia lo invadía todo. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir sus ojos sobre mí, escrutando cada rincón de mi alma. ¿Qué quieres?, pregunté mientras mi voz temblaba. El susurro cesó por un momento, y en su lugar, un silencio abrumador cayó sobre nosotros. La figura oscura permaneció inmóvil, y por un segundo pensé que no obtendría respuesta. Pero entonces algo cambió. La figura levantó una mano, un gesto lento y casi solemne, y con ese simple movimiento, la realidad a mi alrededor comenzó a distorsionarse. El paisaje se torció, como si el mundo se desmoronara en una pesadilla. Sentí un mareo repentino y el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas al suelo. Entonces la vi con claridad. Estaba en un lugar completamente distinto. No más carretera, no más coche. Me encontraba en medio de un campo oscuro, con árboles retorcidos a mi alrededor. El cielo era de un color negro opaco, y las estrellas se habían desvanecido. El zumbido en mis oídos se intensificó y el aire se llenó de un olor a tierra mojada y podrida.
Frente a mí, la figura se había acercado. Era más alta de lo que pensaba. Y aunque seguía sin rostro, sentía su presencia aplastante. Quise gritar, pero mi voz no salió. Y entonces lo escuché. «No quiero nada de ti, María», dijo una voz, pero esta vez ya no era un susurro. Era grave, profunda, como si viniera desde el mismo centro de la tierra. «Quiero lo que dejaste atrás. Quiero lo que olvidaste». Mi mente se llenó de confusión. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había olvidado? Quise preguntar, pero de nuevo no podía moverme. Estaba paralizada. La figura dio un paso más hacia mí y sentí su aliento frío. Un aire helado que me hizo temblar de pies a cabeza. Tu familia no tiene la culpa. Tú los trajiste aquí. Tú los expusiste. Y entonces lo entendí. De alguna manera, esa cosa estaba conectada conmigo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Te has olvidado de lo que prometiste. Y ahora, yo he vuelto. Las palabras eran en un golpe, pero no tenían sentido. Mi mente se resistía a aceptarlo. Y mientras intentaba recordar, mientras luchaba por entender qué era lo que había dejado atrás, la figura alargó su mano hacia mí. Sentí una presión sobre mi pecho, como si me estuviera arrancando algo de adentro. El dolor era insoportable, pero en medio del sufrimiento vi imágenes, recuerdos, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Una promesa, un lugar, y esa misma figura mucho antes de llegar al foco tonal. Quise gritar, pero el dolor me dejó sin aliento. La oscuridad me envolvió y todo se desvaneció en una negrura absoluta. Cuando la oscuridad me envolvió, no había nada más que el frío y la sensación de estar suspendida en el vacío. Pero entonces, las imágenes comenzaron a aparecer, borrosas al principio, como si las viera a través de un cristal empañado. Poco a poco, los detalles se hicieron más nítidos y la realidad que había olvidado me golpeó con fuerza. Estaba de pie, mucho más joven, en una pequeña casa en medio del bosque. No era la mujer que soy ahora, sino una joven que aún no entendía el poder que tenía en sus manos. Recordé estar de rodillas frente a una mujer, una figura oscura y etérea, similar a la que ahora me acechaba en el foco tonal. Tú me llamaste, susurró la figura en mi memoria. Hiciste una promesa. Y ahí está esa promesa. La había invocado en un momento de desesperación, buscando poder, buscando respuestas. Prometí algo que ni siquiera entendía del todo. Era un pacto sellado con la oscuridad, con la energía del foco tonal. Cuando aún era joven y temeraria, jugando con fuerzas que no comprendía. Regresé de golpe a la realidad. Estaba de nuevo en la carretera, arrodillada en el suelo, el dolor latente en mi pecho. La figura estaba justo frente a mí,
Su presencia más pesada que nunca. Todo el aire a nuestro alrededor parecía haberse congelado y su voz resonando en mi cabeza, amenazante. María, lo prometiste y ahora debes pagar. Claro, ¿entendí? El pacto, la promesa que hice hace tantos años. ¿La rompí? Porque me fui, porque me olvidé. Dejé ese poder enterrado en el pasado. Pero ahora estaba reclamando lo que le pertenecía. Me había seguido acechando, esperando el momento en que yo sola recordara. No, por favor, grité con todas mis fuerzas, luchando contra el recuerdo, contra el miedo. No es real, no fue real, no sabía lo que hacía. Pero la figura no mostró piedad. Sabía que estaba atrapado en ese ciclo, que no podía huir. Y peor aún, había arrastrado a mi familia conmigo. Tú los trajiste aquí, repitió la voz. Tú los pusiste en peligro. De repente sentí una ola de desesperación. Mi familia, Mario, Lucy, los niños. Todo esto, toda la pesadilla en la que estábamos atrapados era por mi culpa. Había jugado con el poder del foco tonal, sin saber que estaba desatando algo mucho más antiguo, mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. La figura extendió su mano hacia mí una vez más. Pero esta vez la presión sobre mi pecho era insoportable. Sentí cómo el aire se me escapaba, cómo mi corazón latía cada vez más lento, como si ella estuviera drenando mi vida, se estuviera llevando mi alma. No puedes tenerlos. No te los vas a llevar. Me resistía con todas mis fuerzas. Por un segundo, todo pareció detenerse. La figura se detuvo. Su mano a medio camino entre nosotros, y sentí que algo en el ambiente había cambiado. La presión sobre mi pecho disminuyó, y el frío que me rodeaba pareció aflojar su agarre. Lucy. Sí, Lucy, mi hija. Sentí su presencia cerca, su mirada fija en mí, pero no podía verla. Y entonces lo supe. Había una forma de detener esto, pero no era lo que pensaba. No se trataba de luchar, se trataba de ceder. Tómame a mí. Cumpliré mi promesa, pero a ellos déjalos en paz. La figura permaneció inmóvil por un momento, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier susurro. Podía sentir su presencia, evaluando mis palabras, decidiendo si iba a aceptar mi trato. Finalmente, la voz rompió el silencio. Ellos no tienen por qué sufrir. Tú lo elegiste. Sabía lo que significaba. Sabía lo que tenía que hacer. Todo el miedo, toda la oscuridad, estaba conmigo desde el principio. Era el precio que tenía que pagar. Me puse de pie con dificultad, sintiendo cómo la energía regresaba a mis piernas. No había escapatoria para mí. El pacto debía ser sellado, y yo tenía que enfrentar mi destino. Miré hacia el coche. Mi familia seguía adentro, asustada, pero a salvo.
Los vi a todos. A mi esposo, a mis hijos, a mi Lucy. Ella me miraba con esos ojos sabios, como si ya supiera lo que iba a suceder. Le dediqué una última mirada, esperando que entendiera lo que estaba a punto de hacer. «Mami», murmuró desde el coche con lágrimas en los ojos. «No te vayas». Di un paso hacia la figura, sintiendo cómo el frío se intensificaba con cada movimiento. Sabía que este era el final. Mi final. Pero si eso significaba salvarlos, claro que estaba dispuesta. La figura se acercó a mí envolviéndome con su sombra. El mundo se desvaneció a mi alrededor y el último sonido que escuché fue el latido de mi propio corazón, cada vez más lento. Y entonces el foco tonal reclamó lo que siempre había sido suyo. Desperté en el mismo lugar donde todo comenzó. Sí, en Ocotlán. Pero ahora el mundo estaba vacío. La oscuridad que antes me rodeaba ya no era amenazante, era pacífica, como si hubiera cumplido su propósito. El peso sobre mi pecho desapareció. Respiré sin dolor, sin miedo. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Fue un segundo? ¿Fue una eternidad, acaso? Pero lo que sí sabía es que había cumplido mi parte. El pacto estaba cumplido y mi familia estaba a salvo. Me levanté, caminando por el campo oscuro que ahora parecía más familiar. Ya no había más sombras ni susurros llamando por mi nombre. Solo un profundo silencio. El tipo de paz que solo llega después de enfrentar lo inevitable. Cerré los ojos, permitiendo que el aire fresco del foco tonal me envolviera por última vez. Y entonces lo supe. Todo estaba en calma. Lucy fue la primera en hablar cuando regresamos a la realidad. Nadie mencionó lo que había sucedido ahí. Nadie habló de la figura, ni de la promesa, ni de la oscuridad. Mi esposo conducía en silencio. Y los niños dormían, ajenos a todo. Pero Lucy lo sabía. Lo sabía, y yo lo veía en su mirada. Aunque no dijo nada, ella me comprendía. Había sentido todo. Había visto lo que yo había hecho por ellos. Y aunque el miedo se había ido, sabíamos que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Tan simple como que mi alma ya no pertenece a este mundo. Seguí adelante con mi vida, pero el precio ha sido pagado.